Vamos a continuar leyendo el libro de materialismo histórico y método dialéctico. Continuamos con el capítulo 8. Las leyes del desarrollo. Introducción. Para comprender el desarrollo, debe comprenderse la distinción entre el cambio cuantitativo, aumento y disminución, y el cambio cualitativo, el paso hacia un estado diferente, la emergencia de algo nuevo. El cambio cuantitativo siempre conduce, en un momento crítico, al cambio cualitativo. Las diferencias y los cambios cualitativos descansan siempre en diferencias y cambios cuantitativos. Por lo tanto, el desarrollo debe comprenderse no como un simple proceso de crecimiento, sino como el paso de cambios cuantitativos a cambios cualitativos manifiestos, fundamentales. Además, esta transformación de cambios cuantitativos en cambios cualitativos ocurre como resultado del conflicto o lucha de tendencias opuestas que actúan con base en las contradicciones inherentes a todas las cosas y procesos. Por lo tanto, el método dialéctico marxista permite comprender el proceso de desarrollo en términos de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y encontrar la base y la explicación de ese desarrollo en la unidad y lucha de los contrarios. ¿Qué se entiende por desarrollo? Al enfatizar la necesidad de estudiar los procesos reales en su movimiento y en todas sus interconexiones, Stalin señaló que en los procesos de la naturaleza y de la historia siempre se produce la renovación y el desarrollo, en que siempre algo surge y se desarrolla y algo se desintegra y muere. Cuando lo que surge y se desarrolla llega a su madurez y lo que se está desintegrando y muriendo desaparece finalmente, entonces emerge algo nuevo. Porque, tal como se expuso al criticar el materialismo mecanicista, los procesos no se repiten siempre en un ciclo de cambios, sino que avanzan de etapa en etapa al surgir constantemente algo nuevo. Este es el significado verdadero de la palabra desarrollo. Se habla de desarrollo cuando surge algo nuevo en el paso de una etapa a otra. Así pues, existe una diferencia entre el simple cambio y el desarrollo. El desarrollo es el cambio que procede de acuerdo con sus propias leyes internas de etapa en etapa. También existe una diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Esta diferencia, por ejemplo, es muy conocida por los biólogos. Crecer significa hacerse más grande, es un mero cambio cuantitativo. Pero desarrollarse no significa hacerse más grande, sino pasar de una etapa cualitativamente nueva, transformarse en algo cualitativamente diferente. Por ejemplo, un árbol que crece, se hace más grande y más peso. Luego forma un capullo y finalmente emerge como mariposa. Este es el desarrollo. Una oruga crece y se transforma en oruga más grande, pero se desarrolla y se transforma en mariposa. Los procesos de la naturaleza y de la historia no solo dan ejemplos de cambio y crecimiento, sino también de desarrollo. En consecuencia, puede llegarse a algunas conclusiones acerca de las leyes generales del desarrollo. Esta también es la tarea de la dialéctica materialista: encontrar leyes generales que se manifiestan en todo desarrollo y proporcionar, por lo tanto, el método del enfoque para comprender, explicar y controlar el desarrollo. Cantidad y calidad. La ley de la transformación de cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Lo anterior conduce a los dos últimos aspectos del método dialéctico marxista, como los ha explicado Stalin. El primero puede llamarse la ley de la transformación del cambio cuantitativo en cambio cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Todo cambio tiene un aspecto cuantitativo, es decir, un aspecto de mero aumento o disminución que no altera la naturaleza de aquello que cambia. Pero el cambio cualitativo, el aumento o la disminución, no puede ocurrir por tiempo indefinido. En determinado punto, conduce siempre a un cambio cualitativo, y en ese punto crítico, o punto nodal, como lo llamó Hegel, el cambio cualitativo ocurre de cierto modo, repentinamente, con un salto, por así decirlo. Por ejemplo, si se calienta el agua, esta no sigue calentándose por tiempo indefinido. Cuando alcanza una temperatura crítica, comienza a transformarse en vapor y sufre un cambio cualitativo del estado líquido al gaseoso. Una cuerda que sostiene un peso puede resistir un peso mayor, pero no hay cuerda alguna que pueda sostener un peso indefinidamente mayor. En determinado punto, la cuerda tiene que romperse. Una caldera podrá aguantar una presión mayor de vapor hasta que se hace explosión. Cierta variedad vegetal puede ser sometida a una serie de cambios en sus condiciones de crecimiento durante cierto punto de generaciones, por ejemplo, sometiéndola a temperaturas cada vez más frías. La variedad sigue inmutable,
hasta que alcanza un punto en que se presenta repentinamente un cambio en la herencia de la planta. De esta manera, se han transformado trigos primaverales en trigos invernales y viceversa, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos. Esta ley de la transformación del cambio cuantitativo en cambio cualitativo también se manifiesta en la sociedad. Antes de que existiera el sistema capitalista industrial, ocurrió un proceso de acumulación de la riqueza monetaria en unas cuantas manos privadas, principalmente debido al saqueo colonial, y se formó un proletariado sin propiedades, debido a las ocupaciones de las tierras que obligaban a los campesinos a abandonar el campo. En cierto punto de este proceso, cuando se hubo acumulado suficiente dinero para proporcionar el capital requerido de las empresas industriales, cuando se hubo proletarizado un número suficiente de personas para proporcionar la mano de obra necesaria, entonces maduraron las condiciones para el desarrollo del capitalismo industrial. En este punto, una acumulación de cambios cualitativos hizo surgir una nueva etapa cualitativa en el desarrollo de la sociedad. Generalmente, los cambios cualitativos suceden con cierta velocidad, por medio de un salto. De repente, nace algo nuevo, aunque potencialmente ya existía en el gradual proceso evolutivo del perenne cambio cuantitativo anterior. De tal forma que el cambio cualitativo gradual, continuo, conduce en determinado punto al cambio cualitativo, repentino, discontinuo. Ya se señaló en un capítulo anterior que la mayoría de quienes han considerado las leyes del desarrollo en la naturaleza de la sociedad han concebido este desarrollo solo en su aspecto continuo. Esto significa que lo han enfocado únicamente como un proceso de crecimiento, como un cambio cualitativo, y no han visto su aspecto cualitativo. La repentina transformación de cualidades ocurre en determinado punto del proceso gradual de crecimiento. Sin embargo, esto es lo que siempre sucederá. Si se calienta agua en una olla, comienza a hervir repentinamente cuando se alcanza el punto de ebullición. Lo mismo sucede cuando se cambia la sociedad. Solo se transformará la sociedad capitalista en sociedad socialista cuando el dominio de una clase sea sustituido por el dominio de otra, y esta es una transformación radical, un salto de una nueva etapa de la sociedad, una revolución. Por otra parte, en lo que se refiere a la cualidad en sí misma, el cambio cualitativo siempre surge como resultado de la acumulación de cambios cualitativos, y las diferencias de cualidad tienen su base en las diferencias de cantidad. En consecuencia, así como el cambio cualitativo produce en determinado punto el cambio cualitativo, así también, para producir un cambio cualitativo, debe estudiarse su base cuantitativa y conocer lo que debe aumentarse y lo que debe disminuirse si se desea producir el cambio. En las ciencias naturales se puede apreciar como una diferencia puramente cuantitativa, la suma o la resta, produce una diferencia cualitativa en la naturaleza. Por ejemplo, la adición de un protón en el núcleo del átomo es suficiente para transformar un elemento en otro. Los átomos de todos los elementos están formados por combinaciones de los mismos protones y electrones, pero una mera diferencia cuantitativa entre la combinación del átomo produce diferentes tipos de átomos, elementos distintos con diversas propiedades químicas. Así, el átomo que consiste de un protón y un electrón es un átomo de hidrógeno, pero si se agrega otro protón y otro electrón, se convierte en un átomo de helio, y así sucesivamente. En los compuestos químicos, la adición de un átomo a una molécula representa el cambio a otra sustancia con propiedades químicas distintas. Generalmente, las cualidades diferentes tienen su base en una diferencia cuantitativa. Ellas decían, en la naturaleza, de un modo claramente establecido para cada caso singular, los cambios cualitativos solo pueden ocurrir por medio de la suma o la resta cuantitativas de materia o de movimiento. Todas las diferencias cualitativas que se dan en la naturaleza responden bien a diferencias de composición química, bien a cantidades o formas de movimiento diferentes, o bien, como sucede casi siempre, a ambas cosas. Por lo tanto, es imposible alterar la cualidad de un cuerpo sin añadir o sustraer materia o movimiento, es decir, sin una alteración cuantitativa del cuerpo de que se trata. Este aspecto de la ley dialéctica que liga la cualidad y la cantidad lo conocen bien los lectores de la literatura popular sobre bombas atómicas. Para hacer una bomba de uranio es necesario tener el isótopo uranio-235. El isótopo uranio-238, más común, no sirve. La diferencia entre ellos es meramente cuantitativa. Tienen distinto peso atómico, el cual depende del número de neutrones que existe en cada uno. Por esta diferencia de peso atómico, 235 y 238,
Produce la diferencia cualitativa entre una sustancia que tiene las propiedades requeridas para la bomba y otra que no las tiene. Además, una vez que se tiene una cantidad de uranio 235, es necesaria una cierta masa crítica de ella para que pueda explotar. Si no es suficiente, la reacción en cadena que constituye la explosión no ocurre. Cuando se alcanza la masa crítica, ocurre la reacción. Asimismo, la bomba de hidrógeno depende de condiciones cuantitativas precisas para llegar a estallar. La reacción termonuclear que constituye la explosión solo se verifica cuando se presenta un suficiente grado de calor. Es necesario que eso se genere para que la bomba de hidrógeno estalle. Así, los cambios cualitativos se transforman en cierto punto en cambios cualitativos, y las diferencias cualitativas descansan en diferencias cuantitativas. Este es un aspecto universal del desarrollo. El desarrollo ocurre por medio de la unidad y la lucha de los contrarios. Generalmente, la razón por la cual, en cualquier caso particular, un cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo se encuentra en la naturaleza misma, en el contenido del proceso particular del que se trata. Por lo tanto, puede explicarse en cada caso, si se conoce lo suficiente acerca de él, por qué es inevitable un cambio cualitativo y por qué ocurre en el punto preciso en que ocurre. Para explicar esto, se deben estudiar los hechos del caso. No cabe inventar una explicación solo con la ayuda de la dialéctica. El conocimiento de la dialéctica es útil en la medida en que proporciona un indicio con respecto a lo que debe buscarse. Es posible que en un caso particular todavía no se conozca cómo y por qué ocurre el cambio. En ese caso, la tarea es buscar e investigar los hechos, porque no hay nada que no se pueda conocer, ningún misterio o secreto prohibido, escondido detrás del surgimiento de lo cualitativamente nuevo. Un ejemplo es el cambio cualitativo que ocurre cuando hierve el agua. Cuando se calienta una masa de agua en una olla, el efecto es un aumento en el movimiento de las moléculas que componen el agua. En tanto que permanece en estado líquido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son suficientes para asegurar que toda la masa se adhiera conjuntamente en forma de agua dentro de la olla, aunque las moléculas de la superficie escapen continuamente. Pero en el punto de ebullición, el movimiento de las moléculas ha llegado a ser suficientemente violento para que un gran número de ellas salten fuera de la masa líquida. En consecuencia, se produce un cambio cualitativo. El agua comienza a burbujear y toda la masa se transforma rápidamente en vapor. Este cambio ocurre, evidentemente, como resultado de las oposiciones que actúan dentro del agua, la tendencia de las moléculas a separarse y liberarse en oposición a sus fuerzas de atracción. La primera de las tendencias se refuerza hasta el punto en que supera la segunda, por la acción, en este caso, del calor externo. Otro ejemplo que tomamos en consideración se refiere a la cuerda que se rompe cuando su carga llega a ser excesiva. De nuevo, en este caso, se verifica un cambio cualitativo, resultado de la oposición entre la resistencia de la cuerda y la tensión de la carga. Estos ejemplos nos llevan a una conclusión general. Donde quiera que se realice un proceso de desarrollo, con la inherente transformación de cambios cuantitativos en cambios cualitativos, siempre se da una lucha de elementos opuestos, tendencias, fuerzas contrarias, presentes en las cosas y en los procesos concernientes. De este modo, la ley referente a la conversión de los cambios cuantitativos en cualitativos y al hecho de que las diferencias de calidad se basan en diferencias de cantidad, nos conduce a formular la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Una sugestiva pero incompleta formulación de esta ley la proporciona Stalin en su materialismo dialéctico y materialismo histórico. En contraposición a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que las contracciones internas son inherentes a todas las cosas y a todos los fenómenos de la naturaleza, porque todos tienen sus lados negativos y positivos, un pasado y un futuro, algo que muere y algo que se desarrolla, y que la lucha entre estos contrarios, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace, entre lo que desaparece y lo que se desarrolla, constituyen el contenido interno del proceso de desarrollo. El contenido interno, la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. El método dialéctico entiende, por lo tanto, que el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no ocurre como un descubrimiento armónico de los fenómenos, sino como el descubrimiento de las contradicciones inherentes a las cosas y a los fenómenos como una lucha de tendencias opuestas que actúan sobre la base de estas contradicciones. Para comprender el cómo y por qué los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos, cómo y por qué ocurre la transición de un estado cualitativo antiguo a un nuevo estado cualitativo,
Deben comprenderse las contradicciones inherentes a cada cosa, proceso considerado, y la forma en que surge una lucha de tendencias opuestas sobre la base de estas contradicciones. Esto debe analizarse en forma concreta para cada caso, recordando la advertencia de Lenin. La tesis fundamental de la dialéctica es: la verdad es siempre concreta. No pueden reducirse de los principios generales de la dialéctica las leyes del desarrollo en cada caso concreto. Es necesario descubrirlas mediante la investigación concreta, pero la dialéctica señala lo que debe buscarse. La dialéctica del desarrollo social, las contradicciones del capitalismo. La dialéctica del desarrollo, la unidad y la lucha de los contrarios se ha elaborado en su forma más completa en la ciencia marxista de la sociedad. Desde el punto de vista de la lucha de la clase obrera sobre la experiencia de la clase obrera, puede elaborarse con precisión la dialéctica de las contradicciones del capitalismo y de su desarrollo. Pero los principios del desarrollo de la sociedad no se oponen a los del desarrollo de la naturaleza, sino que son los mismos en esencia, aunque diferentes por la forma en que se manifiestan en cada caso. Engels dijo: yo no tenía duda de que sobre los innumerables cambios que ocurren en la naturaleza actúan las mismas leyes dialécticas del movimiento, que en la historia gobiernan los acontecimientos fortuitos. Engels explicó, en términos generales, cómo entiende el marxismo las contradicciones del capitalismo y de su desarrollo, lo que constituye el triunfo máximo del método dialéctico. La contradicción básica del capitalismo no es sencillamente el conflicto de dos clases, que se enfrentan mutuamente como dos fuerzas externas que entran en conflicto. No, es la contradicción dentro del propio sistema social, sobre cuya base surge y se manifiesta el conflicto de clases. El capitalismo trajo la concentración de los medios de producción en grandes talleres y fábricas, su transformación en medios de producción realmente sociales. Pero los medios de producción y sus productos sociales eran tratados como si fueran todavía como lo que habían sido antes, medios de producción y productos individuales. Hasta ese momento, el propietario de los instrumentos de trabajo había apropiado del producto porque era, generalmente, su propio producto el trabajador auxiliar de otros era una excepción. Ahora, el propietario de los medios de trabajo seguía apropiándose del producto, pese a que ya no era su producto, sino exclusivamente el fruto del trabajo de otros. De manera que los productos que ahora eran productos producidos socialmente eran la propiedad de aquellos que realmente habían puesto en movimiento a los medios de producción y que eran sus verdaderos creadores, sino de los capitalistas. En consecuencia, la contradicción básica del capitalismo es la que se establece entre la producción socializada y la apropiación capitalista. Sobre la base de esa contradicción se desarrolla la lucha de clases. En esta contradicción está presente, en germen, todo el conflicto de la actualidad. La contradicción entre el producto social y la apropiación capitalista se manifestó como el antagonismo entre el proletariado y la burguesía. Y la contradicción solo puede resolverse por la victoria de la clase obrera cuando establece su propia dictadura e inicia las formas de propiedad y apropiación sociales que corresponden a la producción social. Este ejemplo ilustra con exactitud la explicación que dio Stalin acerca de la lucha de las tendencias opuestas que operan sobre la base de estas contradicciones. La lucha de clases existe y se manifiesta sobre la base de las contradicciones inherentes al sistema social mismo. Como resultado de la lucha de tendencias opuestas, de fuerzas opuestas que surgen sobre la base de las contradicciones inherentes al sistema social, ocurre esa transformación social, el salto a una nueva etapa cualitativa del desarrollo social. Este proceso tiene su aspecto cuantitativo. La clase obrera aumenta sus efectivos y su organización. El capital se concentra y se centraliza más. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan finalmente un punto en el que se hacen incompatibles con su tegumento capitalista. Este tegumento revienta. Suena la hora final de la propiedad particular capitalista. Los expropiadores son expropiados. En esta forma, funciona la ley del desarrollo dialéctico en el desarrollo de la sociedad, resumida en los principios de la transformación del cambio cuantitativo en cualitativo y de la unidad y la lucha de los contrarios. En consecuencia, para llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad, la clase obrera debe adiestrarse para comprender la situación a la luz de la ley de la dialéctica. Orientada por esa comprensión, debe basar las tácticas y la estrategia de su lucha de clase en el análisis concreto de la situación real en cada etapa.